Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra lección número 11 de la preparación para la consagración total a Jesús por María. El tema de hoy son los ángeles y el demonio. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Existencia de los ángeles y el diablo. No hay tema como el del diablo para suscitar el revuelo de una sociedad secularizada. Esto porque muchos lo consideran, en palabras del cardenal Ratzinger, como una supervivencia folclórica, como un aspecto inaceptable para una fe que ha llegado a la madurez. Sin embargo, nuestra Santa Madre Iglesia no cesa de reafirmar las enseñanzas de nuestra fe. Así lo hizo claramente y en repetidas ocasiones el Papa Pablo VI, que no se cayó ante las reacciones y presiones de la prensa y que aquel famoso 15 de noviembre de 1972 afirmó: el mal que existe en el mundo es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es ya solo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa reconocerla como existente. Así pues, partiendo de la enseñanza de la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio, a lo que también se suma la experiencia de grandes exorcistas de la Iglesia, debemos reafirmar hoy que el demonio existe y es un ser concreto, personal y que actúa en la vida del hombre. Para comprender el origen, su naturaleza y la forma como actúa, debemos empezar por conocer el mundo de los ángeles. Los ángeles. Hoy en día es muy común escuchar hablar de los ángeles. Lo lamentable es que esto se haga de una manera incorrecta y que se les tribute un culto que se sale de la ortodoxia de la fe católica. Y es que la nueva era se ha convertido en la mayor promotora de esta desviación, hablando de cuál es el nombre de tu ángel, acoge la visita de tu ángel, deja la puerta abierta, y un sinnúmero de prácticas raras que nada tienen que ver con las enseñanzas de nuestra fe. La doctrina católica nos enseña respecto de los ángeles que son de naturaleza espiritual, en tanto que criaturas puramente espirituales tienen inteligencia y voluntad. Son criaturas personales, inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles. Son mensajeros y servidores de Dios. Desde la creación, donde los ángeles son llamados hijos de Dios, y a lo largo de toda la historia de la salvación, nos encontramos anunciando de lejos o de cerca esa salvación y sirviendo al designio divino de su realización. Cierran el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar y a su hijo, detienen la mano de Abraham, la ley es comunicada por su ministerio, conducen el pueblo de Dios, anuncian nacimientos y vocaciones, asisten a los profetas, por no citar más que algunos ejemplos. Es importante aclarar que la existencia de seres espirituales no corporales, que la Sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición, es decir, su existencia no puede ser puesta en duda. Bendigan al Señor todos sus ángeles, los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes apenas oyen la voz de su palabra. El Santo Ángel de la Guarda. Ya en el siglo II el gran sabio Orígenes decía: los cristianos creemos que a cada uno nos designa Dios un ángel para que nos guíe y proteja. Se basa esta creencia en la frase del Salmo 90: a sus ángeles ha dado órdenes Dios para que te guarden en tus caminos. Y en aquella otra frase tan famosa de Jesús: cuidad de no escandalizar a ninguno de estos pequeñuelos, porque sus ángeles están siempre contemplando el rostro de mi Padre Celestial. Y Judith en la Biblia, al ser recibida como libertadora de Betulia, exclamaba: el ángel del Señor me acompañó en el viaje de ida, en mi estadía allá y en el viaje de venida. Y es que la creencia en la compañía y protección del Santo Ángel de la Guarda ha sido una enseñanza que ha estado profundamente arraigada en el pueblo cristiano, como nos lo recuerda el entonces cardenal Ratzinger. Junto a los ángeles misteriosamente caídos que recibieron un misterioso papel de tentadores, resplandece la visión luminosa de un pueblo espiritual unido a los hombres por la caridad. En él arraiga la confianza en esa nueva prueba de solitud de Dios por los hombres, cual es el ángel de la guarda, que ha sido asignado a cada uno y al que se dirige una de las oraciones más queridas y difundidas de toda la cristiandad. Se trata de una persona benéfica que la conciencia del pueblo de Dios ha acogido siempre como una muestra de la providencia, del interés del Padre por sus hijos. Aparte de los muchos testimonios de la Sagrada Escritura y del Magisterio, tenemos innumerables testimonios de los santos, quienes experimentaron de manera especial la presencia del Santo Ángel de la Guarda en sus vidas. San Bernardo,
en el año 1010, hizo un sermón muy célebre acerca del ángel de la guarda, comentando estas 3 frases. Respetemos su presencia, portándonos como es debido. Agradezcámosle sus favores, que son muchos más de los que nos podemos imaginar. Y confiemos en su ayuda, que es muy poderosa porque es superior en poder a los demonios que nos atacan y a nuestras pasiones que nos traicionan. San Juan Bosco narra que el día de la fiesta del ángel de la guarda, un 2 de octubre, recomendó a sus muchachos que en los momentos de peligro invocaran a su ángel custodio y que en esa semana 2 jóvenes obreros estaban en un andamio altísimo alcanzando materiales y de pronto se partió la tabla y se vinieron abajo. Uno de ellos recordó el consejo oído y exclamó: «Ángel de mi guarda». Cayeron sin sentido, fueron a recoger al uno y lo encontraron muerto, y cuando levantaron al segundo, al que había invocado al ángel custodio, este recobró el sentido y subió corriendo la escalera del andamio como si nada le hubiera pasado. Luego exclamó: «Cuando vi que me venía abajo, invoqué a mi ángel de la guarda y sentí como si me pusieran por debajo una sábana y me bajaran suavecito. Y después ya no recuerdo más». La caída de los ángeles. La escritura nos narra que una parte de los ángeles creados por Dios se rebelaron contra él y se prefirieron a sí mismos. La escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. El Señor le permitió a la venerable Sor María de Jesús de Ágreda conocer en qué consistió esta rebelión y este primer pecado de los ángeles. No deja de ser sorprendente meditar estos párrafos escritos por una humilde monja del siglo XVII que jamás cursó estudios de teología. En resumen, lo que el Señor le revela es lo siguiente. Dios, infinitamente justo, determinó manifestar a los ángeles inmediatamente después de su creación el fin por el cual los había creado. Para ello les dio 3 mandatos. Primer mandato, que le adorasen y reverenciasen como a su Creador y Sumo Señor. Segundo mandato, Dios manifestó a sus ángeles que iba a crear al género humano y que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haría hombre. A este Dios hombre le habían de reconocer por cabeza adorándole y reverenciándole. Tercer mandato, habrían de tener por superior a una mujer en cuyas entrañas tomaría carne el unigénito del Padre. Ante estos decretos de la divina voluntad, aquel ángel creado bueno por Dios se rebeló, afirmando que no estaba dispuesto a servir ni a obedecer, y cayó del cielo arrastrando a la tercera parte de los ángeles con él. De esta manera, la Iglesia enseña que el diablo primero fue un ángel bueno, creado por Dios, pero él se hizo a sí mismo malo, y junto con él cayeron muchos más ángeles. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no vencieron, y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Apocalipsis 12, versículos 7 y 8. El demonio. La escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o Diablo. La Iglesia enseña que primero fue un ángel bueno creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Hay que reafirmar con la fe de la Iglesia que el demonio no es el mal en general, ni un personaje simbólico, sino que se trata de un ser real y personal. Digan lo que digan algunos teólogos superficiales, el diablo es, para la fe cristiana, una presencia misteriosa pero real, no meramente simbólica, sino personal. Y es una realidad poderosa, una maléfica libertad sobrehumana opuesta a la de Dios, afirmaba el cardenal Ratzinger de la entrevista concedida a Vittorio Messori cuando lo interrogaba sobre este tema. Sin embargo, aunque el demonio sea un ser superior al hombre y a los demás ángeles por su naturaleza, aunque sea un ser poderoso e influyente en la vida del hombre, no podemos olvidar que es ante todo una criatura de Dios y por tanto limitada. Así lo afirma el Catecismo: el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura, poderosa por el hecho de ser espíritu puro, pero siempre criatura, no puede impedir la edificación del reino de Dios. Su influencia sobre el hombre. Sed sobrios y vigilantes, porque vuestro enemigo el diablo anda girando como león rugiente alrededor de vosotros en busca de presa que devorar. Primera de Pedro 5:8. Varias advertencias como esta se encuentran en la Sagrada Escritura.
y esto precisamente porque el demonio, como ser real y personal, no es ajeno a la realidad del hombre, sino que actúa en ella de manera ordinaria, a través de la tentación, y de manera extraordinaria, a través de la obsesión, opresión y la posesión diabólica. Influencia ordinaria. La tentación. La tentación es la incitación al pecado y es precisamente allá donde el demonio quiere conducir las almas para que se pierdan. Las tentaciones demoníacas se caracterizan porque llegan de repente, son muy intensas y se van como llegan, es decir, son fugaces. Como general componente que asedia un fortín, estudia el demonio los puntos flacos del hombre a quien intenta derrotar y lo tienta por su parte más débil. El demonio es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia. Sabemos que este ser oscuro y perturbador existe realmente y sigue actuando. Es el que insidia sofisticadamente el equilibrio moral del hombre, el pérfido encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, para introducir en nosotros la desviación. Influencia extraordinaria. La obsesión diabólica. Es una serie de tentaciones más violentas y más prolongadas que las tentaciones ordinarias. Los síntomas incluyen ataques repentinos, a veces en curso, de pensamientos obsesivos, a veces incluso racionalmente absurdos, pero de tal naturaleza que la víctima es incapaz de liberarse. Por lo tanto, la persona vive obsesionada en un perpetuo estado de postración, de desesperación y los intentos de suicidio. Casi siempre la obsesión influye en los sueños. La opresión diabólica se manifiesta por diferentes enfermedades más o menos graves que los médicos no comprenden. También puede afectar tanto los bienes materiales como los afectos humanos. No hay posesión, pérdida de conciencia o una acción involuntaria. La Biblia nos da muchos ejemplos de la opresión, como lo son la mujer encorvada y el sordomudo que fueron curados por Jesús. Estas personas no estaban sujetas a la posesión total, pero había una presencia demoníaca que les causaba malestar físico. La posesión demoníaca. Por ella el demonio actúa realmente en el cuerpo de la persona, en lugar de hacer sentir su acción solamente desde fuera, como en la obsesión. En ella Satanás toma posesión completa del cuerpo, no del alma. Impide el libre uso de las facultades del hombre y habla y actúa él mismo por los órganos y los miembros del poseso, sin que éste pueda impedirlo y hasta muchas veces sin que el poseso se dé cuenta. Su manifestación exterior es una modificación total de la personalidad, que parece dominada por un agente extraño. A este respecto se pueden citar ejemplos del Evangelio como el del poseso Geraseno y el del joven epiléptico demoníaco. Ante estas situaciones hay que recordar antes que nada que el poder del demonio es limitado y que su influencia solo llega hasta donde el poder de Dios se lo permite, y que así como Jesús en el Evangelio curó a muchas personas oprimidas por el demonio, de igual manera lo sigue haciendo hoy a través de sus ministros. Acá un comentario al respecto. Esta última frase lo hace a través de sus ministros. Ojo que solamente hay sacerdotes que están autorizados por la iglesia para hacer estos exorcismos y digamos que estas expulsiones del demonio, oraciones y de alguna manera ritos que son muy específicos para estos casos. Cuando un sacerdote, sin estar autorizado por la iglesia, se atreve a, digamos que, hacer ese tipo de prácticas, está en desobediencia a la iglesia y por lo tanto es muy poco probable que logre realmente la expulsión del demonio y al contrario puede ser contraproducente y el resultado ser peor. Entonces acá es un llamado porque tristemente hay muchas personas, inclusive laicos, pero también otros sacerdotes en desobediencia, que empiezan a participar en este tipo de exorcismos, de oraciones, de liberaciones, sin estar autorizados, y esto termina, digamos que dañando más de lo que inicialmente el demonio ya está haciendo. El demonio le encanta la desobediencia, entonces como abrirle las puertas. Ojo con eso. También he escuchado muchísimo de, digamos que en las iglesias protestantes, que cuando se presentan este tipo de casos definitivamente se ven impedidos y no logran que una persona sea liberada completamente porque pues efectivamente no hay un ministro autorizado para hacerlo, y muchas de estas sectas que se autoproclaman cristianas pues tienen que terminar acudiendo a sacerdotes católicos autorizados para que sus fieles puedan efectivamente ser liberados de estas posesiones. Ese es un tema delicado, sensible,
es mejor consultar con expertos, informarse mucho, pero mantenerse en la gracia, la confesión permanente, la comunión, el Santo Rosario, es importante justamente como protección también para todos los ataques del enemigo. María y el demonio. Lo que Lucifer perdió por su orgullo, lo ganó María con su humildad. La humilde María triunfará siempre sobre aquel orgulloso y con victoria tan completa que llegará a aplastarle la cabeza. María descubrirá siempre su malicia de serpiente, manifestará sus tramas infernales, desvanecerá sus planes diabólicos y defenderá hasta el fin a sus servidores de aquellas garras mortíferas. Satanás no soporta ser vencido por una criatura. María. La práctica de esta lección es recitar 70 veces delante de Jesús sacramentado la oración a San Miguel Arcángel, el Papa Juan XXIII. Esta oración me gusta bastante, voy a colocarla en los comentarios para que el que no la sepa la pueda tomar de allí. Muchas gracias a todos por acompañarme, continuamos mañana. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.